Muy bien, pues comenzamos la segunda clase de Génesis, ¿vale? Estamos viendo que el capítulo 1 es interesantísimo, relleno de detalles y de cuestiones misteriosas que nos cuestan comprender. Hemos dado la clase, pero todavía tenemos flecos que tenemos que ir asimilando. Ya sabemos la diferencia entre Bará y Asá, la hemos estado comentando. Bará es formar algo, crear algo, sin que haya precedentes, sin que haya material que usar para eso. Y Asá es crear de algo preexistente. Por eso un arquitecto nunca puede crear Bará, porque siempre va a crear a partir de lo que ya se ha visto, de las nuevas técnicas, de elementos de construcción nuevos, y va a innovar sobre la que ya existía. Por eso el hombre nunca creará Bará, siempre Asá, en base a. Y vemos que en el principio Dios crea los cielos y la tierra como algo nuevo. No existía la materia fue una invención de Dios. Lo que a nosotros nos parece muy natural, muy que ha existido siempre, no lo fue. Es más, la materia tiene su principio y tiene su final, no va a ser para siempre. Entonces, Él crea los cielos y la tierra y la complejidad de ellos. Y vemos que en los 6 días restantes lo que el Señor hace es desarrollar o ordenar la tierra que estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios es el que estaba ahí creando lo que faltaba. Entonces vemos que en el día 1 Dios hace la luz o demanda que la luz se haga y aparece. Y creemos que fue Él mismo iluminando la creación hasta que en el día 4 creara las lumbreras. Y hubo separación entre la noche y el día. Después, en el día 2, vemos que se separa. Igual que en el 1 se separa la luz de la oscuridad, en el día 2 se separan las aguas de las aguas, es decir, el agua líquida que estaba sobre la tierra y el dosel, que no sabemos qué estructura tenía, sabemos que es H2O, pero no en qué forma y en qué estado estaba, pero al separar ambas, el Señor hace la atmósfera en base a lo que ya creó en el principio del universo. Estamos en el tercer día donde el Señor vuelve a separar. ¿El qué? Las aguas de lo seco. Y a lo seco llama tierra y a las aguas llaman mares. Ya sabemos que el Señor nos dio algunas palabras, que creó Él, que no son puestas por los hombres. Ahora veremos que Dios le ha dado al hombre la capacidad de gobernar y de ponerle nombres a los animales, ¿no? Pero Dios nos dio 6 palabras, que es día, noche, tierra, cielos, Adán, mares. Esas 6 palabras salieron de la mente de Dios. ¿Ningún hombre las creó? Bueno, es un detalle. Seguramente ahí hay mucho más de lo que creemos. ¿Por qué 6 palabras y no 7? Parece que hizo una por cada día de creación. En el día 3, cuando separa lo seco del agua y lo llama mares y tierra, pues entonces declara la tierra que germine la vegetación. En el día 4 ya declara que haya lumbrera y el sol aparece y la luna también y las estrellas. O sea que el espacio sideral se rellena con los astros. Y cuando nosotros miramos al cielo vemos el espacio donde están ubicadas las estrellas, que son 2 cosas distintas. Una cosa son las estrellas en sí y otra cosa es el espacio donde están ubicadas. Y en el 5 pues crea los peces, crea las aves y también los seres terrestres. Hay una peculiaridad con los seres terrestres. Ganado, bestias, reptiles. Y es que de ellos dice Asá, no Bará. O sea, de las aves y de los peces crea de la nada. Pero los animales terrestres no. Bueno, es posible que Dios haya usado o peces o aves para crear animales terrestres. Es posible que también fueran formados del polvo de la tierra, porque eran animales que iban a acompañar al hombre, que iban a estar con él. El ganado, los animales domésticos son ayudas, no idóneas, pero son ayudas. Los peces y las aves suelen ser más libres y están más distantes de los hombres. Sin embargo, los animales terrestres están mucho más cerca de nosotros. Y en el 6 empezaron a producirse los seres vivientes según su especie. Fijaros que crea a los seres terrestres y al hombre en el mismo día. Y entonces empezamos ahora en el versículo 26 del capítulo 1, lo que es el tema propiamente de hoy. La creación del hombre, la estrella, la corona de la creación.
Y empieza así. Entonces dijo Elohim, que Elohim significa Dios al que se debe temer. Es un Dios poderoso al que hay que darle respeto. Y dice Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, ahí hay algo curioso. ¿Por qué menciona imagen y semejanza? ¿Qué es una imagen? Es un reflejo. Cuando yo me pongo delante de un espejo, lo que se ve ahí no soy yo, es mi imagen, ¿verdad? Pues Dios lo que hace es crear un ser que refleje su imagen. Cuando alguien nos ve a nosotros, tiene que verlo a Él. Por eso es que nos creó conforme a su imagen. Porque nosotros tenemos que ser la imagen de Dios. Y tiene mucho que ver con el reflejo del carácter, porque ¿tiene acaso Dios cuerpo? Bueno, cuando se encarnó en el año 1, pues adquirió una naturaleza humana, pero hasta entonces era espíritu. Jesús es espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere a su imagen? Se refiere al carácter. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, es que el hombre tenga nuestro carácter. Por eso es tan importante el carácter, y hoy se hace demasiado énfasis en el poder, ¿verdad? En los dones, en la manifestación del Espíritu. Evidentemente todos queremos eso. Pero lo que no queremos es el trato de Dios para que nuestro carácter sea moldeado a la imagen ¿de quién? De Cristo. Luego el Espíritu Santo lo que está haciendo ahora es recuperar esto, porque Dios nos creó para que fuéramos imagen de Él. Así que Dios está trabajando dentro de nosotros para que lleguemos a ser de nuevo imagen de Cristo. Pero dice también conforme a nuestra semejanza, o sea, que Dios nos ha hecho parecido a Él. Y aquí viene otra particularidad, la capacidad. La imagen es el carácter y la semejanza es la capacidad. Evidentemente, hay atributos heredables o transmisibles y atributos no transmisibles. Por ejemplo, no podemos estar en dos lugares a la vez. Eso se llama ser omnipresente. Dios tiene la facultad y es el único ser capaz de estar en dos lugares a la vez, o tres, o en todos los lugares a la vez. Algo que se nos escapa en la razón, ¿verdad? Pero ¿qué atributos sí nos ha dado Dios para que seamos semejantes a Él? La capacidad de amar. Lo más parecido al amor que hay en la tierra es el amor de unos padres por sus hijos. Ya sabemos que el pecado ha desvirtuado eso, pero en teoría es el amor más fuerte que puede haber en la tierra. Esa es la semejanza que tenemos de Dios. Tanto nos ama Dios que envió a su único hijo a que muriera en nuestro lugar. Eso es irracional. O sea, eso no se puede comprender. El amor de Dios es algo más que no podemos entender con una naturaleza caída. Necesitamos nacer de nuevo para poder comprender que eso sea cierto. Otra cosa es que seamos capaces de amar como Dios ama y que peleemos para llegar a ese objetivo. Así que fijaros la importancia de la creación del hombre. Hagamos, habla en plural. ¿Sabéis que Elohim es plural? Acordaos lo que decía el literal, dice los dioses. Pero no está queriendo Dios mostrar de que son tres dioses. Dios es uno, pero compuesto por tres personas. Por eso dice, hagamos al hombre. Dios Padre piensa, el Hijo lo declara y el Espíritu Santo lo crea. ¿Quién de los tres ha creado al hombre? Dios. No podemos separarlo. Cuando decimos, es que el Padre está en el cielo, en su trono, a la diestra está el Hijo y el Espíritu Santo aquí en la tierra. Sí y no, porque ¿cómo podemos separar a Dios? Cristo está en todo lugar a través de su Espíritu. El Padre está en todo lugar a través de su Espíritu. Por eso dice la palabra que si alguno ama a Dios, obedece a Dios, el Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Oye, habla en plural. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Ah, no, pero el Espíritu Santo el que está. Es la Trinidad. Dios no se puede separar. Tú no puedes poner allá al Padre, allá al Hijo y aquí el Espíritu Santo. Son uno. Ahora, Dios intenta mostrarnos con imágenes naturales verdades espirituales para que podamos comprender. Entonces ponemos al Padre en el cielo, como si el Padre pudiera estar en un lugar. Si el Padre está en todo, lo llena todo. Pero es una forma de que nosotros podamos comprender
la esencia de Dios y la ubicación. El Hijo está a la diestra. Esa es una forma bastante humana de describir a Cristo, que con su Espíritu está dentro de nuestros corazones. Por eso cuando en la escuela dominical se dice que Cristo está en el corazón, pero no el Espíritu Santo, pero es que es su Espíritu, es que es Él. Es que no es que piensen por separado, es que piensan sincronizadamente. Y dice que estos seres creados a nuestra imagen y semejanza ejerzan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. O sea, Dios crea unos seres que están por encima del resto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Que nosotros nos parecemos al Creador. Las demás criaturas ni se parecen ni son imagen de Él. Nosotros somos imagen de Dios y semejanza de Dios. Por eso, hermano y hermana, tú eres muy importante para Dios. Y los que más nos despreciamos somos nosotros mismos, porque nos vemos con una mente deformada. Pero para Dios somos algo excelente. Y dice en el versículo 27, y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó. Mirad lo que dice el versículo 26. Entonces dijo Elohim, hagamos. ¿Qué verbo es ese? Asa. Pero ahora dice en el 27, y creó Elohim al hombre. ¿Qué verbo es ese? Bará. Y entonces, es que nosotros somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. El alma y el espíritu es creación original. No había nada parecido a ti. Nada que se asemejara a ti. Tú eres único y exclusivo. Por eso tú eres Bará. Y no habrá otro como tú. Eres Bará, único e irrepetible. Pero es que hay 8.500 millones de personas individuales y únicos. No hay nadie como tú. Pero, y hagamos, asá, el cuerpo. ¿De dónde crea Dios el cuerpo? Del polvo. ¿El polvo existía? Claro, por eso no es vará, es asá. Nuestro cuerpo es asá. Y nuestra alma y nuestro espíritu es vará. Por eso Dios menciona los dos verbos. Es maravilloso. Sorprendente cómo el Señor afina tanto. Nos habla hasta en la etimología de las palabras, en los números. Macho y hembra los creó. No hay otro tipo de pareja, otro tipo de relación dentro de una pareja matrimonial que dos personas con distintos sexos, heterosexuales. Dice el 28. Luego Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser que se mueve sobre la tierra. La bendición. Acordado de Deuteronomio. Yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Pero qué pasa? ¿Que Dios quiere cosas malas para nosotros? No. Pero si nosotros desobedecemos, traerá consecuencias. Si obedecemos, traerá consecuencias. Nada más, por agradar a Dios haremos lo bueno. Y eso nos traerá maravillas en nuestra vida. Así que el Señor los bendijo, es decir, habló bien. Y a veces decimos, bueno, bendecir es hablar bien de alguien. ¿En qué beneficia eso? Es que Cristo es el verbo de Dios. Y cuando Él habla algo bueno, eso se realiza. ¿Y sabéis por qué tenemos poder en la palabra? Si yo le digo a mi esposa lo guapa que es, lo inteligente que es, si yo le digo cosas buenas, su corazón y su estima va a estar en orden, porque va a recibir palabras de afirmación, palabras de edificación, palabras que estimulan, palabras que te dan ánimo para seguir adelante. Pero tan poderosa es la palabra, muchísimo. Así que Elohim sí dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Por qué? Pues ya estaban capacitados para el hombre, para ello, ¿verdad? Ahí realmente fue una declaración de algo que ya había creado Dios. La capacidad de reproducirse. Llenar la tierra, sojuzgarla, es decir, gobernarla. El problema de la gobernabilidad es que depende del gobernador. Si el gobernador es malo, el gobierno será nefasto. Si el gobernador es bueno, traerá bendición. Y cuando Dios le dio la orden, el hombre era bueno.
con lo cual prometía una gobernabilidad sana, equilibrada, donde todo iba a tener paz. En el momento en que el hombre cae, se acabó la paz. Caín mata a Abel, Caín declara 7 veces será dañado el que me daña a mí. Dice el 29, y dijo Elohim, he aquí os he dado, habla al hombre, toda hierba que disemina semilla sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué planta disemina semillas? Por ejemplo, el trigo, cualquier cereal. Tiene su tallo y disemina la semilla para crear más. Y todo árbol en el que hay fruto, árbol que germina semilla. Todas las frutas tienen su semilla. O será de alimento. O sea, Dios crea al hombre en principio con un aparato digestivo donde la tolerancia era para el reino vegetal, no toleraba lo animal. Nos referimos a la carne, no eran carnívoros, eran vegetarianos. Otra cosa es el veganismo, que ahí entra ya una filosofía que hay detrás, nueva era y otro tipo de componentes. Pero el ser vegetariano era la idea primaria de Dios. ¿Sabéis cuándo el hombre empezó a comer carne? Vamos al capítulo 9 y versículo 3, el pacto de Dios con Noé. Y dice, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que la hierba verde que os he dado, solo que no comeréis carne con su vida, que es su sangre. O sea, desde ese momento, desde el momento que cae el diluvio, es que Dios le da autorización al hombre de comer carne. Luego, antes del diluvio, nadie comía carne. No fue después del pecado, fue después del diluvio. Probablemente porque cambiaron las condiciones climáticas mundiales y no iba a haber vegetación suficiente para soportar todo. Es una opción. Ten en cuenta que desde ahí empezaron los desiertos, empezaron los polos a formarse y un clima mundial que era estable y era acogedor se convierte en un tiempo pues como el que tenemos, que nadie puede vivir en los polos, en los desiertos, no crece vegetación y entonces la comida es más escasa. Lo que pasa es que el azar del hombre ha hecho que seamos más productivos y haya campos inmensos donde se cultiva cereales para todo el mundo. Pero fíjate qué curioso, la comida de los hombres eran plantas que germinaran semillas y árboles frutales. ¿Y qué comían los animales? ¿Comían lo mismo? Vamos a verlo. Dice en el 30, y a toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y todo lo que recta sobre la tierra en los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento. O sea, no estamos hablando de semillas ni de árboles, sino lo que comen hoy los rebaños. Los animales salvajes comían, como pasará en el reino milenario, comerán paja, serán rumiantes. Es curioso, ¿verdad? Y las aves también. Era un mundo distinto. Y dice el 31, y vio Elohim todo lo que había hecho, y ¿qué dice? Y estaba muy bien. Normalmente los 6 días anteriores siempre dice, y estaba bien. Acordaros, el día 2 no aparecía que estaba bien, probablemente porque no se había culminado esa fase. Tenía que separarse las aguas de las aguas, crearse la atmósfera, separarse la tierra del mar y que entonces produzca vegetación la tierra. Y ahí Dios vio que era bueno, y lo dice 2 veces, porque se culmina ese proceso en 2 días. Pero aquí no dice que todo estaba bien. Aquí dice, he aquí todo estaba muy bien. Luego, cuando Dios hizo al hombre, dijo, maravilloso. Lo que yo tenía pensado se ha culminado y el hombre es fascinante, interesante, misterioso, se parece a mí, a otro nivel. Imagínate lo entusiasmado que tenía que estar el Señor cuando creó al hombre. Y fue la tarde y fue la mañana, el día 6. Y por eso nadie os tiene que explicar ya por qué el 666 de Apocalipsis es número de hombre. Porque el hombre fue creado en el 6º día. Por eso indica es número de hombre. Entonces el 6 es un número del diablo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Aquí los números son números. Ahora, Dios nos puede hablar a través de los números para mostrarnos verdades espirituales. Pero en sí los números son neutros. No podemos fanatizar y llevar a un extremo la numerología bíblica. Pero sí que hay que estar atenta a los mensajes de Dios a través de los números. Y el número 7 es el número de Dios, y el número 6 es el número del diablo. No, hombre,
Eso no es verdad. Pero cuando vemos el 7 en la Biblia, está Dios hablándonos de su perfección. Y cuando vemos el número 6, está hablando de la imperfección del hombre, que nunca llegará a ser perfecto como él. ¿Vale? Muy bien, todo con inteligencia y con sabiduría. Entonces dice el capítulo 2, versículo 1, fueron acabados los cielos y la tierra con todo su ejército. No estamos hablando de militares, sino todos los elementos que componen la llenura de la tierra, que estaba desordenada y vacía, ahora está ordenada y llena. Qué bonito, ¿verdad? Y en el séptimo día, o en el día séptimo, Elohim acabó su labor que había hecho. Y en el día séptimo descansó. Ya sabéis que este verbo es Shabbat, es descanso, es cesar, es parar. Por lo tanto, él paró, él no se cansa, no duerme, no come. Por eso es curioso que haya un día de reposo, de descanso, de Shabbat. ¿Por qué? Porque la creación sí necesita un descanso. Por eso aquellas personas que trabajan 7 días a la semana están trabajando fuera del plan de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a traer consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Pues porque no voy a poder comer de la palabra, no voy a poder estar en los cultos, no voy a poder escuchar al Señor, no voy a poder, estoy trabajando constantemente. Eso me va a debilitar espiritualmente, me va a desequilibrar emocionalmente y me va a hacer enfermar físicamente. Porque estas 3 partes, las que componen nuestro ser, están interrelacionados. Satanás sabe muy bien lo que se hace y cómo romper los esquemas de Dios. Ha roto los esquemas familiares, ha roto lo que es el matrimonio, ha roto lo que es el descanso, lo ha roto todo, porque sabe que el hombre empieza a fallar. ¿Y qué le da a cambio? Tecnología para que se olvide de todo. Y con la tecnología se sumerge en su mundo y no se da cuenta de que está saliendo del propósito de Dios y eso le trae perjuicio. Y dice en el versículo 3, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. ¿Sabéis qué significa santificar? Apartar. No es que el día séptimo sea más santo que el día 6 o que el 5. Todo es santo para Dios. Todos los días deben ser santos, porque santo, santo, santo el Señor y santo debemos ser nosotros. Pero él dice que apartó el séptimo. Lo hizo diferente de los otros 6, que implicaba una rutina de trabajo, de servicio y de día a día. Sin embargo, el séptimo paramos. Y lo bendijo y lo santificó, porque en él descansó Elohim de toda su obra que habría creado al actuar. Tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. ¿Qué verbo es este? ¿Creados? Bará, ¿no? Ya sabe, cuando ponga crear, bará. Cuando ponga hizo, asá. Muy bien, entonces en el versículo 4 dice, tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron bará. Muy bien. Y ahora dice el versículo siguiente, el día en que Yahvé Elohim hizo la tierra y el cielo. Si dice que creó los cielos y la tierra de la nada, bará, ¿cómo me dice ahora que hizo la tierra y el cielo? Está hablando de 2 cosas aparentemente iguales pero distintas. Cuando dice creó bará, está hablando del capítulo 1, versículo 1, donde dice, y Dios creó los cielos y la tierra. O sea, el globo terráqueo y el espacio sideral, que estaba vacío. Pero cuando dice que Elohim, Yahvé Elohim, hizo la tierra y los cielos, cuando habla de tierra está hablando de la tierra seca que hizo en el tercer día. Y cuando dice el cielo está hablando de la atmósfera que creó el segundo día. El segundo día separa las aguas de las aguas y hace la atmósfera. No la crea de la nada, sino que usa el espacio sideral para rellenar la atmósfera. Y la tierra no es una creación nueva la que aquí hace, sino que separa las aguas y lo seco le llama tierra. Y a lo mojado le llama mares. ¿Entendéis? Entonces está hablando de 2 cosas distintas. La primera, cuando dice bará, está hablando de la creación primigenia, y cuando habla de asá, está hablando del proceso, el día 2 y el día 3. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice el día en que Yahvé Elohim. Es la primera vez en la Biblia que aparece Yahvé. Algunos lo llaman Jehová, pero es una mala traducción. Porque el problema es
que el idioma hebreo se perdió, se dejó de usar, porque en el año 70 después de Cristo todos los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Entonces cada uno empezó a hablar la lengua que tenía en la región donde vivía. Se perdió. Entonces quedaban nada más cosas escritas, pero los judíos no escriben con vocales, solo escriben las consonantes. Resulta que cuando ya no se conoce el hebreo, ahora dice, ¿y esto cómo se lee? Si no tenemos ninguna vocal. ¿Y a que no sabéis qué vocales se empezaron a usar? Las de España. Los españoles. Los judíos sefardíes le pusieron letras a las consonantes que nadie sabía. Entonces resulta que Adonai es Edoná en hebreo. Edoná. Y como no se sabían las consonantes de Yahvé, pues dijeron Jehová, porque se mezcló las vocales de Adonai y se le metió a Yahvé, que eran consonantes. Pero realmente la traducción más correcta es Yahvé. Se refiere al verbo de existencia. Así que cuando escuchéis Jehová, no es una herejía, pero no es lo correcto. Lo correcto es Yahvé. Y las Biblias nuevas suelen tener ya la traducción Yahvé. Ahora, ¿qué es Yahvé y qué es Elohim? ¿Por qué repite o por qué menciona dos nombres de Dios? Yahvé es el nombre propio. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Cuando se presenta dice, yo soy el que soy. Cuando Jesús le pregunta a los fariseos, ¿eres tú el Mesías, el que había de venir? ¿Qué dijo? Yo soy. Se estaba autodenominando Yahvé. Porque Yahvé, hermano, no es el nombre propio de Dios Padre. Es el nombre propio de la Trinidad. No es Yahvé es Dios Padre, Yeshua es Dios Hijo y Ruá es Dios Espíritu. Yahvé es la Trinidad completa. Así que cuando se le presenta Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés, ¿qué persona de la Trinidad se le presenta? Yeshua, Jesús. Cuando dice, y el ángel de Yahvé se le presentó a Abraham, era Jesucristo. Porque es el verbo de Dios. Dios Padre habla a través de su Hijo, porque así le ha placido. Entonces vamos viendo que a veces Yahvé es Dios Padre, a veces Dios Hijo y a veces Dios Espíritu Santo, pero no es así. Siempre es un único Dios. Se manifieste la persona que se manifieste, sigue siendo Yahvé, la Trinidad o la Triunidad. Así que Yahvé podemos considerarlo el nombre propio y Elohim es Dios. Así que aquí lo que estoy diciendo es, el día en que Yahvé Dios, no hay otro Dios, el único Dios se llama Yahvé, hizo la tierra y los cielos. Y no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún la tierra, ni ninguna hierba del campo, porque Yahvé Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que lo lablara, sino que había hecho subir de la tierra un vapor que irrigaba la superficie del suelo. Entonces Yahvé Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices, en las narices del hombre, aliento de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente. Y aquí viene varios interrogantes. Aquí es donde vemos que Dios asá al hombre. Dios crea al hombre, pero a partir de algo, a partir de la nada, de la tierra. O sea que asá está bien cuando dice que Dios creó al hombre en el versículo 26. Y en el 7 lo modela de la tierra. Dice que insufló en las narices del hombre, o sea, en su ser, aliento de vida. ¿Qué es aliento de vida? Dios, al darle aliento de vida, le da un alma y un espíritu, pero no el Espíritu Santo. ¿Por qué? No necesitaban al Espíritu Santo. ¿Por qué? No había naturaleza caída. Jesucristo hablaba con ellos cara a cara. Jesús se paseaba por el huerto y hablaba con ellos cara a cara. Es el verbo de Dios. Entonces no necesitaba para comunicarse con Dios al Espíritu. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu humano que estaba completamente conectado con Dios. ¿Tienen los animales alma? Tienen alma, pero no el alma que tenemos nosotros. Algunos teólogos y filósofos le llaman un alma sensorial. Es decir, es la capacidad de que un animal pueda sentir, ver e interactuar con el medio físico. Pero el hombre tiene un alma distinta,
un alma de vida. El alma nuestra es eterna. El alma nuestra no se puede destruir. Es inmortal. Y eso es un problema para algunos, que no se quieren arrepentir. Para nosotros una bendición. El alma es inmortal porque fue creada a su imagen y semejanza. Él es inmortal, pero es eterno. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros sí hemos nacido y Él nunca nació. No tiene principio. Y ahora nosotros somos como Él, no tenemos final. Cuando Él insufla en nosotros aliento de vida, está diciendo que nos da un alma inmortal para que podamos tener conciencia para siempre. Los animales tienen un alma temporal. Cuando mueren, todo desaparece. Pero nosotros no. ¿Y el espíritu para qué es? Es la parte que necesitaba el hombre para conectarse con un Dios espiritual. Porque cuando Dios se paseaba por el huerto, no tenía cuerpo. ¿Se podía manifestar como un ángel? Puede ser. Cuando dice el ángel de Jehová se le apareció a Abraham, el mismo Jesús, con forma y aspecto de ángel. ¿Para qué? Para que el hombre se sintiera identificado. Uno interactúa más con alguien semejante a ti. Dice el 8, y plantó Yahvé Elohim un huerto en Edén. ¿Sabéis qué significa Edén? Deleite, placer. Al oriente. ¿Al oriente de qué? Al oriente de Israel. Ten en cuenta que esto lo escribe Moisés. Entonces, tú estás pensando en Israel al oriente. ¿Dónde está? Probablemente en Irán, Irak, toda esa zona que fueron Babilonia, que fueron los persas, todos los primeros grandes imperios que estuvieron en esa zona, probablemente en esa expansión o esa extensión, ahí estaba el Edén. Por supuesto, no como lo entendemos ahora de desiertos áridos ni de clima frío, era un vergel. No había insectos que picaran y te transmitieran enfermedades. Era todo una creación que era un guante para la mano del hombre. Ideal para el disfrute del hombre sin peligro ni incomodidad ninguno. Ahora, que había que cuidarlo, mira lo que dice. Y puso allí al hombre que había formado. Yahvé Elohim hizo brotar de la tierra, del Edén, todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río que regaba el huerto, y de allí se dividía en 4 cauces. El nombre del primero era Pisón, este es el que rodea la tierra de Ávila, que algunos dicen que es Arabia. Mirad, estos ríos probablemente desaparecieron cuando el diluvio. El diluvio fue el dosel ese de agua que estaba por encima de la atmósfera, que cayó y anegó toda la tierra conocida. Entonces cambiaron los cursos de los ríos, cambió el clima. Ya las fuentes de agua fueron distintas, los glaciales aparecen, no había glaciares en la Tierra. O sea, es que cambia al concepto que tenemos. Dice que había oro en esta tierra, ¿verdad? Y que era bueno, el oro de esta tierra es bueno y allí hay bedelio y piedra de ónice. Y dice el 13, el nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Cus es Etiopía, aproximadamente. Entonces algunos dicen que este río era el Nilo. Es una especulación porque no se sabe, porque ya sabéis que el Nilo pasa por Etiopía y por toda la cuenca al este de África. El nombre del tercer río era Hidekel, que traducido es Tigris, ese sí existe, que fluye al oriente de Asiria, o sea, Irak. Y el cuarto río, el Éufrates, no da reseñas porque existe hoy. Y sabemos que está en toda la parte de Asia Central, ¿no? De Irán, Irak, Siria. Tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo colocó en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó Yahvé Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que coma de él ciertamente morirás. Bueno, nos quedamos aquí. Amén.